En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio, una producción en conjunto con la consultora MF Economía e Inversiones y también a Radio 1000. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quien está allá en piso, Lizardo Peláez. Él es asesor y consultor financiero. ¿Cómo estamos, Lizardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de saludaros y feliz de estar aquí con vosotros. Lizardo, te pido que me excuses unos minutos, porque me dicen desde producción que ya estamos en línea con Guillermo Ortiz, él es director de índice de precios del Banco Central del Paraguay. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días para todos los que están ahí presentes en mesa y también para la amable audiencia. Un gusto estar acá. Gracias, Guillermo, y te estamos llamando porque queremos dar a conocer de alguna manera los principales datos que contempla el informe de inflación que dio a conocer el Banco Central del Paraguay justamente ayer, y le pido también a los compañeros que me den el soporte correspondiente con las siguientes láminas y de esa manera ir acompañando también justamente tu exposición, Guillermo. La primera placa, por favor, compañeros, y la pregunta principal, Guillermo, para arrancar la nota es, finalmente, ¿cuánto cerró la inflación en Paraguay? Perfecto. Bueno, efectivamente nosotros el día de ayer estuvimos publicando nuestros datos de inflación correspondientes al mes de marzo de este año. Y creo que ahora mismo se puede ver en pantalla los resultados principales, ¿verdad? La inflación total tuvo una variación mensual del 1,2% en marzo. Con este resultado al tercer mes de este año, ya en los primeros 3 meses la inflación acumula una variación de 2,6% y en términos interanuales esta estaría en torno al 4,4%. Explicamos en la publicación del día de ayer a qué se debía este incremento que observamos en marzo, ¿verdad? Destacábamos principalmente cuestiones como las variaciones importantes de precios, los aumentos importantes que encontramos en los rubros volátiles, principalmente las frutas y las verduras. Perdón, Guillermo, ahí le pido el soporte correspondiente también a los compañeros con la placa número 2, que es justamente lo que estabas mencionando, ¿sí? De los principales productos y, bueno, las variaciones que se registraron en el IPC. Adelante. Sí, perfecto. Y como veníamos exponiendo el día de ayer, observamos estos incrementos importantes en los rubros volátiles principalmente y también otros rubros alimenticios, ¿verdad? Los cuales, bueno, los fuimos explicando de manera detallada también con la información que recabamos de nuestros informantes, ¿verdad? Fue eso más o menos la dinámica que tuvo ayer en la publicación, además también de compartir, por supuesto, resultados como, por ejemplo, los de la inflación núcleo, la inflación subyacente y otros indicadores que también hacemos seguimiento como para poder analizar mejor qué es lo que está ocurriendo con nuestro mercado local. A modo de precisar, Guillermo, cuando hablamos de estos productos, ¿cuáles son esos principales que se destacan tanto dentro de ese grupo de aumento y dentro del grupo de disminución? Y te sumo otra pregunta sobre ese tema. Hablan de que finalmente esto nos estaría como reflejando el dato en el sentido de que podamos explicar que esto forma parte, obviamente, de un conjunto de productos que hacen a la canasta y que finalmente se hace un promedio. ¿Podríamos hablar un poquitito también de ese tema? Sí, por supuesto. De hecho, en cada oportunidad que tenemos de hablar al público también nos parece importante destacar eso, hacer esa distinción, ¿verdad? Nuestro IPC, que sería el índice de precios al consumidor, es un indicador bastante amplio, abarcativo, bastante agregado. Y en ese sentido incluye, ¿verdad?, aproximadamente 465 productos y más de 800 y tantas variedades, ¿verdad? Con esto lo que queremos decir es que la cantidad de precios y de bienes que se evalúa mes a mes para arrojar este resultado es bastante diversa. Por lo cual, bueno, si bien alimentos conforman una parte importante de la canasta, ¿verdad?, la parte más importante de hecho, también el IPC se compone de otros bienes y servicios no esenciales
que también influyen, digamos, en las variaciones que observamos mensualmente. Particularmente para este mes de marzo, como pueden ver en pantalla, ¿verdad? Observamos variaciones de precio importantes en los rubros alimenticios, en los rubros volátiles también particularmente, y esto por supuesto tiene un impacto en la inflación, pero al ser productos volátiles, entonces así como ocurrió en años anteriores, estos tienden a revertirse con el tiempo eventualmente de acuerdo a las condiciones de oferta de estos productos que existan en el mercado. Por lo cual, bueno, hacemos ese análisis puntual sobre la inflación total y sobre también otros indicadores denominados de tendencia, como la subyacente, el IPC-SAE, la inflación núcleo, que nos permiten analizar mejor lo que está ocurriendo con la tendencia inflacionaria más a nivel macro, ¿verdad? Guillermo, dentro de esta canasta, ¿cuánto aproximadamente es en porcentaje y forma parte en los productos importados? ¿Y por qué te hago esta consulta? Por la incidencia que puede tener, que podría llegar incluso a tener el tipo de cambio cuando estamos hablando de componentes importados. Sí, efectivamente también destacábamos ayer, ¿verdad?, que la inflación de marzo también estuvo explicada en cierta medida por algunos incrementos que observamos en los bienes importados durables, ¿verdad?, más relacionados con la cuestión cambiaria. En ese sentido, conviene mencionar y aclarar, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestra canasta del IPC, aproximadamente representan, los bienes importados aproximadamente representa el 27% de la canasta más o menos. Pero cuando hablamos de importados no nos estamos refiriendo únicamente a importados de los Estados Unidos o que tengan que ver necesariamente con la cotización del dólar, ¿verdad? Hay algunos productos importados que son importados también de digamos, ciudades fronterizas, ciudades vecinas, países de la región, que en cuyo caso, ¿verdad?, el tipo de cambio que estaría importando allí serían los tipos de cambios bilaterales con estos socios comerciales. Por eso siempre también destacamos de que el pass-through que tiene nuestro tipo de cambio, específicamente la cotización del dólar sobre la inflación, se encuentra bastante moderada, ¿verdad?, debido justamente al peso moderado que tienen los importados y otra vez dentro de los importados, digamos, la relevancia que tiene el precio del dólar dentro de los mismos, ¿verdad? Y ahí con esta pregunta vamos a ir cerrando, Guillermo, agradecerte muchísimo tu tiempo. Con respecto a esto de la meta de inflación, que bueno, el Banco Central de Paraguay hizo un ajuste y se tradujo en una reducción del 4 al 3,5%, y de acuerdo con los resultados que estamos teniendo, sobre todo en el primer trimestre de este año, ¿va encaminado? ¿Se está como de alguna manera ajustando lo que están previendo también para el cierre del año 2025, Guillermo? Sí, efectivamente, cabe mencionar, ¿verdad? Los primeros meses del año típicamente son los meses en los cuales observamos mayores incrementos de precios, típicamente por ajustes que se dan al inicio de año. Y en este caso puntual, ¿verdad?, así como en el año pasado, estamos observando incrementos en rubros volátiles debido principalmente a choques de oferta, ¿verdad? Sí. Dicho esto, desde el Banco Central al menos se considera, ¿verdad?, de que estas variaciones estaban previstas dentro de la proyección que se había realizado en el último IPOM. Entiendo que estaba en torno al 3,7% para cierre de año. Y que, bueno, está previsto que estas variaciones, principalmente de los volátiles, tiendan a revertirse en el tiempo a medida transcurra el año, ¿verdad? Dicho esto, también es importante mencionar, ¿verdad?, que actualmente la última información de previsiones que tenemos son las derivadas de la encuesta de expectativas de variables económicas, y allí los agentes mencionan que ellos esperan una inflación de cierre de año en torno al 3,8%, y en el horizonte de política, digamos, para el cual el Banco Central establece esta meta de 3,5%, los agentes esperan que la inflación se ubique en torno a ese número, ¿verdad? Por lo cual, bueno, en líneas generales podemos decir que estas variaciones que estamos observando ahora, hoy en día, ¿verdad?, estarían en línea con lo que se prevé para el transcurso del año y el horizonte de política más bien. Guillermo, ¿dónde puede la gente encontrar más información de todos estos datos que estás compartiendo también con nosotros? Y bueno, ¿qué es de acceso público? Sí, la gente puede acceder a nuestra página web, la página del BCP. Allí va a encontrar los reportes de manera bastante regular en cuanto a lo que es la inflación, expectativas de variables económicas, como mencioné, índices
de confianza, diversas variables que el Banco Central genera y produce para uso público. Y también es importante mencionar que dentro de la página web se puede descargar el calendario de publicaciones. Es cierto. Con lo cual la gente también puede participar en nuestras conferencias de prensa y observar la información que es brindada desde el Banco Central e inclusive hacer preguntas, ¿verdad? Una cuestión adicional, si me permiten destacar, es que también el Instituto del Banco Central se encuentra realizando esfuerzos importantes en todo lo que tenga que ver con tema de capacitación, ¿verdad? Recientemente estuvo concluyendo un curso muy demandado que se llama Economía para no economistas, y a ese tipo de cursos también me gustaría invitar a la gente a que se pueda sumar. Son cursos gratuitos, ¿verdad? Que el Banco Central siempre pone a disposición, de modo tal a que la gente pueda también interiorizarse un poco en lo que hacemos desde acá y bueno, la metodología de cálculo de diversos indicadores que tenemos. Anotadísimo, Guillermo, y agradecerte muchísimo tu tiempo, que tengas un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos con Guillermo Ortiz, director de Índice de Precios del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre el último informe que dio a conocer justamente el BCP sobre la inflación. Y ahora retomo con nuestro invitado aquí en piso. Muchísimas gracias, Lizardo, por aguardarnos unos minutos. Reitero, él es Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero. Te saludo otra vez, Lizardo. ¿Cómo estás? Encantado de saludaros y feliz de estar aquí, como te he dicho antes, y poder compartir con la audiencia pues todo lo que va sucediendo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista bancario. Lizardo, te pido que te acerques un poco más al micrófono para mejor copia. Bien. Y no puedo dejar de no preguntarte esto, Lizardo. De acuerdo con el informe que dio a conocer el Banco Central del Paraguay de la inflación, ¿cómo vos lo estás viendo? ¿También se está reencauzando, reacomodando lo que se espera para el año 2025? Confiemos que así sea, pero realmente el primer trimestre ha sido duro y habrá que luchar mucho para conseguir los objetivos que se pretenden, pero evidentemente ese tiene que ser el camino y la línea en la que se tiene que mover las cosas, pero tenemos todavía 9 meses por delante y no va a ser fácil. ¿Y el componente de tasa de política monetaria también está dentro de esa línea, o hay que darle un poco más de espacio para que también se vaya reacomodando, Lizardo? Yo personalmente, esta es una opinión muy personal, creo que la tasa de referencia del Banco Central tiene que subir. El nivel del 6% en este momento yo creo que se está quedando un poco bajo comparando con el hecho de que los Estados Unidos no están modificando sus tasas de interés. Y lógicamente con un diferencial corto entre lo que es la tasa del guaraní y la tasa del dólar hace que la gente se dolarice más y haya más presión sobre el dólar. Creo que una subida de la tasa del guaraní es algo que evidentemente corresponde al Comité de Política Monetaria y al Banco Central decidir, pero me parece que estaría dentro de lo razonable, por lo menos en mi opinión personal. ¿Y el contexto internacional cómo entra a jugar en todo esto, Lizardo? Bueno, el contexto internacional evidentemente va a estar muy complicado con toda la movida que ha promovido el presidente de los Estados Unidos, Trump, con toda esta medida de los aranceles y la situación que va a complicar mucho, digamos, las políticas cambiarias del comercio internacional, y va a ser un tema difícil de manejar y habrá que ver el impacto que tiene. Todavía es muy prematuro el manifestarse al respecto, pero no va a ser fácil. Y ahí ya nos adentramos en nuestro tema central, Lizardo. Agradecerte tu presencia nuevamente. Vamos a hablar sobre lo que ha venido pasando en el sistema financiero paraguayo, con datos obviamente extraídos del Banco Central del Paraguay, procesados de primerísima mano por vos, y un análisis completo de la estructura financiera del país. En ese sentido, Lizardo, ¿cómo podemos y qué podemos destacar en materia de estos indicadores financieros? Bien. Te pido que te acerques más al micrófono y acercar un poco más. Vamos. Mira, aquí creo que es un dato importante el que comparemos la evolución del sistema financiero de febrero de 2024 a febrero de 2025, que nos puede dar unas referencias concretas a lo que estás consultando. Esto es puntualmente bancos, no incluye financieras, Lizardo. Las financieras en este momento son 4 nada más, y no es un volumen nada significativo con respecto a lo que es el volumen de bancos. ¿Cuántos bancos son? 17 en este momento, y hay 4 financieras. Entonces, mira, la evolución de la cartera de créditos a febrero de 2024 era de 141 billones y ha subido a febrero de 2025 a 173, lo cual significa un aumento del 22,86%,
lo cual es un buen indicador de que la economía ha funcionado y que el crecimiento económico y de la cartera de créditos ha sido importante para el sistema y para el país. La evolución de depósitos también ha sido significativa. En febrero de 2024 estaba en 149,8 billones y ha subido a 170,3, lo que significa un aumento de casi el 14% en depósitos. Lizardo, vamos a crédito porque tengo preguntas también y después en depósitos, si me permitís, por favor. Cuando hacemos un zoom en los créditos y hablas de este crecimiento, que se puede decir es importante o significativo en este primer... Esto es cierre febrero 2024 comparado con febrero 2025. ¿Hay una explicación de algunos sectores que movieron o hacia qué sectores justamente el componente de crédito está tomando fuerza? Eso lo podemos ver, si te parece, a continuación de esta presentación. Perfecto. Yo, a continuación de esto, te digo los volúmenes de la cartera actual, de los 173 billones que componen la cartera actual, cuánto hay en cada sector. ¿Ese monto que diste de los créditos está en dólares y en guaraníes? ¿O está eso, he hablado del total en guaraníes, pero ahora te explico. De los 149 billones que había en febrero de 2024, 82 billones estaban en guaraníes, sí, y en febrero de 2025 está en 90. Y los dólares estaban en 9.278 millones los depósitos y han subido a 10.084 millones. Han subido un 8,69% los depósitos en dólares a un año y los depósitos en guaraníes han subido un 10,16%. Te interrumpí nomás ahí, Lizardo, para ver la denominación de justamente tanto el crédito como el de depósitos, para hilar o vincular eso que mencionabas al inicio del programa, de que está de alguna manera incitando a la gente a dolarizarse. ¿Eso puede tener una explicación en estos números? Sí, evidentemente un crecimiento en depósitos en dólares de un 8,69% claramente indica que hay una tendencia a que los depositantes en dólares en un momento determinado pasen de guaraníes a dólares, puesto que la normativa se lo permite, y aprovechen la coyuntura de la subida del dólar también, que ha sido significativa a lo largo del año pasado a este año. Ten en cuenta que nos situamos en este momento en el nivel más alto del dólar histórico, en niveles de 8.000. Y los que se hayan dolarizado 6-7 meses atrás, pues evidentemente han hecho un negocio interesante. Un negocio interesante. Lizardo, y ahí introduciste un tema tipo de cambio. Obviamente está incidiendo, pero de manera importante en las decisiones que están tomando los agentes económicos. ¿Cómo vos estás viendo la dinámica? Y después vamos y seguimos con justamente el reporte e indicadores financieros. Bueno, el tipo de cambio evidentemente ha tenido una tendencia alcista que ha sido también producida por el hecho de que los ingresos en divisas del país han sido bastante menores comparados con otras épocas. La campaña agrícola ha sido más débil, de hecho todavía hay una parte de la campaña agrícola que no se ha exportado del todo, y eso está generando también que los ingresos de divisas hayan disminuido. Sin embargo, la demanda de dólares es producto también del hecho de que empresas internacionales que tienen sus rendimientos en guaraníes y que los tienen aprobados por su junta de accionistas, el reparto de dividendos, también tengan que vender esos guaraníes, comprar dólares para pagar a sus empresas en el exterior. Luego, lógicamente, eso también genera una demanda de dólares significativa en el mercado, que es en esta época del año, marzo y abril, cuando se produce. Y que de alguna manera va en contrasentido a lo que está pasando a nivel internacional, donde vemos el dólar más debilitado, y en Paraguay todo lo contrario. El dólar se ha debilitado un poco con el contexto actual, pero tampoco hoy, por ejemplo, ha habido una subida importante del euro contra el dólar. Sí. Pero en las demás monedas latinoamericanas de momento no ha habido unos movimientos significativos en esta jornada de hoy. Tendremos que ver a partir de hoy, con el impacto de los aranceles de Trump, qué es lo que pasa con la cotización del dólar en los mercados internacionales, ¿no? ¿Qué más? Y volviendo a los indicadores financieros, porque siempre es importante ir complementando, Lizardo, sí. No sé si estás de acuerdo conmigo en el sentido por supuesto, no hay ningún ir problema. Agregándole justamente estos condimentos que dan también ciertamente una explicación más razonable a todo lo que está pasando a nivel financiero. Bueno, por último, sí. Hablando de depósitos, el índice de porcentaje de dolarización del sistema global era del 45,24% en febrero del 2024 y ha pasado a 46,93%. O sea, es decir, evidentemente ha habido un aumento de dolarización como consecuencia del efecto que hemos estado comentando. Después, la cuenta de resultados del sistema en febrero era de 876.000 millones y ha sido un poquito más baja en febrero de este año, 840.000 millones en 2 meses. ¿Por qué? Porque los bancos han sido más prudentes, han hecho más previsiones para cubrir la eventualidad de que la cartera pudiera tener alguna variación negativa, cosa que no se manifiesta en los datos comparativos, como voy a decir.
En febrero de 2024 la mora del sistema global era del 3,21. Sin embargo, ha bajado al 2,36 en febrero de 2024, lo cual es un aspecto también importante. Igual este porcentaje se ubica dentro de lo que se maneja como prudente y razonable dentro del sistema financiero. Razonable. Una morosidad del 2,36% en el promedio del sistema, con un volumen de 170 billones de cartera. Es nada. Muy poco. O sea, realmente podemos, en ese sentido, sentirnos más tranquilos. Y si hacemos un zoom en el nivel de morosidad, ¿cuáles son los sectores que de alguna manera están explicando, vamos a decir, este porcentaje que es mínimo, pero igualmente a grosso modo? Hay que verlo porque, claro, son muchos sectores y hay que ver cada uno, lo podemos ver un poquito más adelante. Porque de memoria Seguro. No te lo puedo recordar. Y, Saro, hablaba de cuentas de resultados. Estos son las ganancias de los bancos, ¿es cierto? Sí, los resultados generados previos pago de impuestos. Pero si lo comparamos con años anteriores y sacando 2024, va bien. Va bien. O sea, realmente el sistema está funcionando bien. Y te pregunto esto puntualmente porque tenés una vasta trayectoria en materia de justamente todo lo que se refiere al sistema financiero y de acuerdo también a eso, a tu conocimiento, podemos decir de que el sistema financiero paraguayo goza de buena salud independientemente a este resultado que vemos una pequeña variación como a la baja. Sí, porque no es nada significativo tampoco. Y yo creo que es una cuestión puramente de prudencia de hacer algunas previsiones adicionales en algunos bancos que notan alguna debilidad en algún sector de la cartera y hacen previsiones, cumplen con los objetivos propios y también con la normativa del propio Banco Central. ¿Podemos aterrizar el término previsiones? Previsiones es sencillamente que el banco, por una tendencia negativa en algunos sectores de su cartera, que tenga un aumento de morosidad, y tenga que adjudicarse bienes de un cliente que no paga su deuda, o bien sencillamente porque tiene que darle prórrogas al cliente, o porque el propio banco tiene dudas sobre la capacidad del cliente de pagar, el banco adopta una política de prudencia y hace unas previsiones de cartera para cubrir la eventualidad de que finalmente la deuda del cliente se convierta en un impago, ¿no? ¿Y ese componente de previsiones cómo está, Lizardo? Está muy bien. Yo creo las previsiones que hay hechas a febrero de 2025 suman 680.000 millones de guaraníes, que es una cantidad significativa, y está en línea con la prudencia. Y luego hay un dato muy significativo también que es conveniente que mencionemos, que son los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia significan la obligatoriedad que tiene el banco de mantener un capital determinado, que el ratio de solvencia 1 es un 8%, el sistema tenía el año pasado un 13,42, ahora ha bajado al 12,81 porque ha aumentado mucho la cartera. Claro. Y también el nivel 2, que estaba en un 18,36 en febrero de 2024, ha bajado ligeramente a 18,17. Pero el 18,17 es muy alto comparado con la referencia, que es 12%. Es cierto. 12% es el mínimo que tienen que tener los bancos, y si el promedio está en 18, evidentemente significa que los bancos están bien capitalizados. ¿Estos porcentajes lo determina el Banco Central del Paraguay? Estos datos se publican mensualmente por el Banco Central y están en la página 4 del sector financiero. Ahí puedes ver cada banco cuál es sus índices de dolarización, sus índices de solvencia, los ratios de solvencia. Hablaba de 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia? Uno es el índice de caja y efectivo, que tiene que ser mínimo 8%, y el ratio de capital para préstamos tiene que ser mínimo del 12%, y los bancos están en el primer ratio están en 12,81 este año, y en el segundo en 18%, o sea que están muy altos. O sea, es decir, eso significa que el sistema financiero tiene capacidad para seguir creciendo porque tiene tiene garantía de capital suficiente para tener. Naturalmente no todos los bancos están en el mismo contexto, es cierto, pero en general estamos hablando de promedio, ¿no? Que es muy alto. A la vuelta del corte, Lizardo, me gustaría ir explorando otros indicadores más e incluso podemos aterrizar en bienes adjudicados, que también refleja eso. Sí, eso si quieres ahora mismo te puedo adelante, decir. Señor, adelante. Los bienes adjudicados estaban en febrero de 2024 en 2.155.000 millones y ha subido a 2.4, ha subido un 11,55. No es una cantidad relativamente grande, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de la cartera, que ha subido 20 millones y en definitiva ha subido solamente 300.000 millones los bienes adjudicados, o sea que no es muy significativo. ¿Estos bienes adjudicados terminan siendo como una carga para el banco? Obviamente significa una carga porque... ¿Por qué? Vamos a ver, en un momento determinado un cliente no paga su deuda, sí, tienes que ejecutarle, y si tiene, digamos, comprometido con el banco
digamos, un bien determinado, ese bien pasa al banco. Claro. Al pasar el bien al banco, automáticamente se contabiliza por el importe de la deuda que el cliente tenía contraída. Pero lo que tiene que, a partir del momento que el banco se adjudica el bien y tiene la disponibilidad de poder liquidarlo, tiene que ver, digamos, el precio objetivo al que puede vender. ¿Qué puede suceder? Que lo que ha adquirido o que lo que se ha adjudicado pueda tener un valor de mercado superior o inferior, lo cual en un momento determinado también implica que los bienes adjudicados, por una política de prudencia de los bancos hacen también previsiones. Y te cuento concretamente. Sí. Sobre los bienes adjudicados a febrero 2025 de 2.4 billones, los bancos han hecho provisiones de 679.000 millones. O sea, es decir, porque prudentemente van cubriendo la eventualidad de que esas propiedades tarden mucho en liquidarse, claro, y puedan perder valor, o eventualmente alguna puede ganar. Pero es difícil el evaluarlo, y la prudencia aconseja hacer estas previsiones, que también el Banco Central, digamos, esto lo vigila y lo controla de una manera muy adecuada. Te consultaba eso porque igualmente la entidad bancaria y el negocio de la entidad bancaria no es la parte de inmobiliaria ni otro tipo de bien que se le pueda denominar, claro, dentro de si eso. Se lo adjudica un bien inmobiliario, se adjudica una propiedad o se adjudica un terreno en un momento determinado, como no es su... lo tiene en su cartera, pero no es su gestión, no sabe manejarlo, o no es el sector en el que se va a involucrar. Por lo tanto, lo que tiene que procurar es liquidar, pero la liquidación implica una eventualidad de pérdida o beneficio. Así mismo. Lizardo, también te dejo picando esta pregunta, que en algún momento vamos a abordarlo, el tema de la fusión de las entidades bancarias. Estamos registrando de un tiempo a esta parte en Paraguay, y que vos también, ya recuerdo muchas veces que estuviste presente aquí en el programa, mencionabas que fuiste partícipe e incluso protagonista de fusiones que se dieron en España, así mismo. ¿Seguís con nosotros? Por supuesto. A la vuelta del corte seguimos conversando con Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero. Seguimos en compañía de Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero, hablándonos sobre el comportamiento que está teniendo el sistema financiero paraguayo. Datos muy interesantes sobre los indicadores que justamente Lizardo nos está compartiendo. Estamos aprendiendo muchísimo también a la par, porque este tema financiero, Lizardo, es otro mundo. Un componente muy importante dentro de la economía, pero otro mundo. Claro, es un mundo complejo que hay que familiarizarse y entender. Por eso es bueno estas charlas, porque permiten divulgar una serie de temas importantes para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y dentro de ese componente también, Lizardo, destacar los datos que de alguna manera se encuentran disponibles por parte del Banco Central del Paraguay, que permiten hacer esto. La información que facilita el Banco Central es muy amplia, muy extensa, y lo único que lógicamente hay que manejarla y a interpretarla y familiarizarse con ella. Y totalmente. Eso, por supuesto, claro, a un profesional del mundo bancario, pues obviamente se encuentra cómodo con ello, ¿no? Así mismo. Lizardo, tenemos este instrumento o conjunto de instrumentos que se le conoce como las 3R. ¿Podemos hacer una suerte de conceptualización brevemente y cómo se ha comportado? Vamos a ver, mira, las 3R se refieren a tres sectores diferentes en la política de créditos, que son, las tres son créditos renovados, créditos reestructurados y créditos refinanciados. Un crédito renovado es sencillamente un crédito que llega al vencimiento, el cliente cumple con sus compromisos, paga sus intereses, y como es un cliente importante y bueno, el banco le renueva la operación y no hay ningún tipo de problema. Claro. Una operación reestructurada ya es otro cambio. Una operación reestructurada significa que el cliente tiene algunas dificultades de pago, no puede, digamos, el compromiso inicial no lo puede cumplir, y el banco le reestructura, le da un plazo adicional, le modifica tasa de interés o le modifica las amortizaciones a periodos más largos, y refinanciado es exactamente también lo mismo. Es decir, un cliente que llega al vencimiento y no puede pagar, o paga una parte nada más de lo que tenía comprometido, y el banco tiene que refinanciarle por un periodo adicional para darle oxígeno, en definitiva. ¿Y le cambia la calificación, Lizardo, hacer eso? Depende el grado, digamos, de lo que haya que renovar o reestructurar, cuánto representa sobre la cantidad inicial del préstamo. En líneas generales, la línea sería mantenerle, digamos, para darle oxígeno. Es cierto. Y si esto con el tiempo no mejora, entonces habría que pensar en el cambio de rating, de calificación. Te pregunto esto, Lizardo, porque esto me va a llevar a la siguiente pregunta.
Hay medidas excepcionales que dio a conocer y que de hecho implementó el Banco Central del Paraguay durante la pandemia, eso Sí, que decías eso, también. Mira, sobre eso justamente te quiero dar un dato muy significativo. Durante la etapa de pandemia fue un periodo muy difícil. Los volúmenes de créditos que estaban en situaciones irregulares o con retrasos sumaban casi 10 billones de guaraníes, una cantidad muy alta. Impresionante. Pero afortunadamente, con unas medidas que en su momento publicó y divulgó Banco Central e instruyó al sistema, y esto facilitó muchísimo la recuperación de la economía y el dar oxígeno a los clientes para que salieran adelante de esa crisis que fue única, por decirlo de alguna manera. Fíjate en el dato. Atentísimo. De esos 10 billones, prácticamente a febrero de 2024 había bajado a 2.8 billones. Se había pagado prácticamente más del 70%. Y al febrero de 2025 estamos en 1.4 billones. Ya casi desapareciendo. Está bajando de una manera espectacular. Y esto es altamente significativo. Altamente significativo. ¿Por qué, Lizardo, a modo de reforzar nomás? Reforzar nada más, pues porque las medidas que se aplicaron fueron las correctas, se le dio oxígeno a los clientes y eso ayudó mucho. Luego después la economía, a medida que ya el COVID fue pasando y la economía fue recuperando, los clientes con ese oxígeno que se les facilitó cumplieron sus compromisos. Y esto ha sido muy bueno para el país. O sea que en tiempo y forma se hizo adecuadamente. Porque pudo haber sido otro el escenario, Lizardo, claro, donde se mantuviera de repente o que, bueno, eso se mantuviera. Pero de alguna manera, como te digo, los clientes cumplieron muy bien y fue sobre todo porque se les oxigenó adecuadamente con unas medidas promulgadas por el Banco Central y que los bancos naturalmente siguieron al pie de la letra. ¿Y la composición de las otras tres R's en general, del público en general, Lizardo, cómo ves? Bien, es normal. O sea, es decir, esos volúmenes no me parecen preocupantes para nada. Si hay, es como una... Se mantienen prácticamente constantes entre 20 y 24 billones. 20 y 24 billones. Sí. De guaraníes. Esto estamos en dólares y en guaraníes mezclando. Estos son guaraníes. Solo guaraníes. Con respecto a esto que íbamos a hablar, Lizardo, sobre los sectores económicos y entrando ya a desengranar, sobre todo la parte de la cartera de créditos, ¿cómo estamos y qué se destaca dentro de eso, Lizardo? Bueno, mira, hay la cartera a febrero de 2025, el volumen total en guaraníes era de 173 billones. Sí. En agricultura hay 21.8 billones. Eso ha crecido significativamente. El del año pasado estaban 16.6, ya ha subido a 21, lo cual significa que ha habido un aumento significativo y es un soporte que naturalmente la agricultura necesitaba en momentos difíciles como los actuales. En ganadería estaba en febrero 12.5 del año pasado y ha subido a 13.8, ha subido 1 billón. En industria de 13 puntos ha subido a 16. En construcción prácticamente ha subido muy poquito, de 4.8 a 4.85. Uh-huh. En comercio al por mayor ha subido de 18 a 22 billones. En comercio al por menor de 7.1 a 8 billones. En servicios de 6 a 8 billones. En consumo de 19.5 ha subido a 23 billones, lo cual quiere decirse que la demanda en este sector sigue siendo importante. La intermediación financiera, que significa la liquidez que en un momento determinado van teniendo los bancos y que colocan en el día a día, etcétera, subido de 2.4 a 4.6, lo cual significa que el sistema está líquido. En vivienda ha subido de 6.9 a 7.8. En agribusiness, en negocios de agricultura y ganadería, agricultura fundamentalmente de 10.9 a 11.7. En venta y reparación de vehículos ha ido de 5.8 a 6.3. En servicios personales de 3.7 a 4.5. Y por último, en otros sectores económicos de 13.7 a 19. En líneas generales, todos los sectores han crecido significativamente. Y el único que yo noto que está flojo es construcción. Que va en línea quizás a lo que está pasando también en el sector, ¿verdad? Claro, es un sector más delicado y probablemente pues el nivel de demanda no es muy alto. Lizardo, te vamos a hacer otra pausa aquí y a la vuelta me gustaría hacer como un ranking de los bancos en materia de depósitos, ¿te parece? De depósitos y cartera de créditos. También. Pero podemos cerrar con carteras de crédito en el ranking de bancos y en la vuelta del corte hacemos lo de los depósitos, ¿te parece? Si tuviéramos que hacer el ranking de la cartera de créditos por bancos. Sí, te lo digo ahora mismo. Un segundito. No quiero hacer como adivinanza nomás, Lizardo, pues yo puedo tirar ahí un banco, pero mejor más, pero tus datos. Que es importante, ¿verdad? Esta dinámica que está teniendo en materia de crecimiento, sí. Como te digo, o sea, el sistema
En lo que es la evolución de cartel de colocaciones netas, que es lo que publica el Banco Central en su sistema, son 100.5 billones, 170.5 billones, y al 28 de febrero el banco que más cartera tenía era Continental con 32.5, Sudameris 30.6, Itaú 23.8, GNB 17.5, Fomento 16.6. Y a partir de ahí, de esos 5 bancos que son los que tienen mayores volúmenes, de los 16 billones que es la cartera de Fomento, que era la quinta, el siguiente es Atlas, solamente digo por referenciar, 8.6, que sigue siendo una cartera importante, pero comparada con los 5 grandes se queda en la mitad. Totalmente. Y luego ya después, a partir de ahí, Atlas es el sexto, Basa es el séptimo, Familiar es el octavo. Por eso la fusión Atlas Familiar puede ser una fusión que también le va a colocar prácticamente en la línea del quinto o sexto banco del sistema, si es que esa fusión, como está anunciada, se materializa, ¿no? Luego ya después, a partir de Familiar con 7.4, va Bueno con 6.7, Bancop ya baja a 4.6 y Banco Río se quedan 4 billones, y los bancos más pequeños son Z Banco con 3.3, Interfisa 2.5, Solar 2 puntos, y luego están los 3 bancos internacionales que son Citibank, Brasil y Argentina, que son muy pequeños en el país. Pero los 4 o 5 últimos bancos del sistema están entre 5 y 3 billones, 2 billones de guaraníes de cartera. Lizardo, te pido que sigas con nosotros a la vuelta del corte y vamos a hacer también un zoom ya de la parte de depósitos y el ranking que estamos mencionando. Lo vemos ahora mismo. Vamos al corte. Escuchando Economía 1000 aquí en compañía aún de Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero, con datos muy interesantes sobre el sistema financiero. Lizardo, dejé pendiente este tema del ranking de bancos cuando vemos y hacemos un zoom en lo que se refiere a la cartera de depósitos. Bien, pues mira, la cartera de depósitos a febrero de un total de 170.3 billones de guaraníes. El primero en el ranking es Continental con 26.2 billones. Le sigue Sudameris 26.2.8, o sea, y el otro viene 26.2.0. O sea, Continental y Sudameris están muy próximos, pero por volumen, en este momento la cifra superior es la de Continental. Así es. Itaú se baja a 24.5, es el tercero. GNB es el cuarto con 19.8. Fomento ha subido mucho, de casi 18 billones. Bueno tiene 12 billones también de pasivo, ha crecido mucho también porque ha recibido cantidades muy significativas de fondos en los últimos periodos. Ya de Bueno, que estaba en 12.8, Atlas baja a 8.9, Basa a 7, Familiar 6.8, Bancop 4.5, Interfisa 4.089, Río 3.9, Z 2.5, Solar 2.2, y luego están Citibank con 1.9, Brasil 8.33 y Nación Argentina 4.11. O sea que realmente hay volúmenes altamente, digamos, variables a partir del sexto o séptimo banco del país. ¿Y si nos vamos al indicador de cuentas de resultados? Sí, pasamos ahora mismo y te cuento los números. Cuentas de resultados sería básicamente el beneficio antes de impuestos que han generado los bancos a febrero acumulado. Y ahí vamos a compartir el ranking de los bancos con mayores ganancias por denominar. Sí. El ranking es el siguiente. El primero de todos es Itaú, que tiene 192.000 millones de guaraníes de beneficio bruto. Sí. Eso es antes de impuestos, por supuesto. Continental le sigue con 168.000. Fomento 135, Sudameris 110, GNB 56, ahí ya baja a partir del quinto banco, baja bastante. Familiar 50, Atlas 40, Bueno 33, Citibank 17, Basa 10, Bancop 8, Solar 6, Z Banco 6, Interfisa 3, Banco Río 2.3 millones de guaraníes, Banco Brasil y el Banco Nacional Argentina, que está negativo. Es el único banco que tiene un saldo negativo de 2.4 o sea, 2.482.000 millones. 192.000 millones es el resultado
de Itaú, que es el primer banco del sistema. Lizardo, me llama la atención ahí el Banco Público, Banco Nacional de Fomento. Fomento va muy bien, o sea, tiene unos números buenos porque está creciendo bastante, tiene una cartera importante y, lógicamente, también se traducen los resultados. También tiene algún dato de morosidad, pero eso es normal dentro de un banco que sigue creciendo, ¿no? La morosidad, como te digo, de todas formas, a nivel general en el sistema, en promedio, está francamente bien. ¿Y un banco público esté con esa y dentro de ese ranking no genera algún tipo de curiosidad o no es parte de la dinámica? Yo creo que es parte de la dinámica y creo que es bueno también porque estos bancos, como Banco de Fomento, también hace una política crediticia, digamos, al público en general, y eso ayuda mucho también a las personas físicas, a empresas medianas y pequeñas, y lógicamente eso es un factor que también es importante. Y también se rige por el Banco Central del Paraguay, por supuesto, digo, tasas y demás. Él no tiene ningún privilegio por ser un banco estatal, o sea, tiene que comportarse y lo hace con los mismos elementos que tiene cualquier otro banco del sistema. ¿Tasas activas y pasivas, Lizardo, cómo estás viendo? Yo creo que en general los márgenes actuales son razonables para los bancos. Lógicamente, en la medida que los bancos estén más dolarizados, los spreads y los márgenes en la cartera de dólares es inferior a la cartera de guaraníes. ¿Cierto? Entonces, un banco con mayor dolarización, en principio, tiene un margen financiero ligeramente más pequeño y todo depende cuál es el porcentaje con relación al total de guaraníes. Lo ideal, o sea, en guaraníes los spreads son mayores, porque también los bancos mantienen saldos a la vista significativos cuyos intereses son bajos, ¿no? Y eso también ayuda a que tengan un margen superior, porque la cartera de créditos en guaraníes, si la prestas las tasas normales, pero tus costes de pasivos son bajos, tu spread financiero es mayor y te da mejor resultado. ¿Estas tasas las define también el Banco Central del Paraguay? ¿Sí? No, las tasas de política, las tasas de préstamos y de pasivos son naturalmente políticas de cada banco. Y lo que se da a conocer en el Banco Central del Paraguay es el promedio de estas tasas. Claro, el Banco Central y la cuenta de resultados es el producto de la gestión de mi coste de mis pasivos contra la rentabilidad de mis activos y mis costes de estructura y de funcionamiento, ¿no? Es muy importante también para los bancos, naturalmente, manejar unos índices que sean los índices más significativos que te puedo decir. Pregunto esto, Lizardo, porque están las tasas usurarias también dentro de este compuesto, que es otro indicador, ¿cierto? Pero mira, por ejemplo, un dato que es muy importante en el sistema es el ratio de eficiencia. ¿Qué es el ratio de eficiencia? El ratio de eficiencia es, o sea, cuánto gasto de cada 100 que ingreso. Sí. Entonces, en la medida en que yo esté gastando un promedio de entre 40 y 50% de lo que ingreso, estoy dentro de lo razonable y dentro de la mejor línea. Si mi ratio de eficiencia supera el 50, 55, ya tengo que empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer para reajustarme. Puede ser que tenga una estructura de personal muy alta, con costes muy altos, puede ser que mi negocio no esté creciendo al nivel necesario y de alguna manera necesito, digamos, crecer de alguna forma, digamos, más rápida para mejorar la rentabilidad de la empresa, ¿no? El ratio de eficiencia en Paraguay de algunos bancos es muy bueno, se manejan, hay prácticamente 8 bancos, 9, 1, 2, 3, 4, 5, hay prácticamente 9 bancos que están por debajo del 50%. Y eso hace, fíjate, el Banco Continental tiene un 40% de eficiencia. Río 42, Solar 42, Itaú 43.8, Familiar 45, GNB 45, Sudamérica 45, Citibank 46, Zbanco 46. O sea, es decir, que hay muchos bancos que están por debajo de 50. Y eso significa que la eficiencia y la gestión operativa es adecuada. Cuando supera, como te digo, el 50-55, entonces evidentemente hay que reajustar, porque significa que están gastando mucho y no están generando suficiente para cubrir todos esos gastos. Y dentro de esa lista que tenés, hay algunos bancos que están superando el 50%, Lizardo. Sí, hay una lista de bancos que superan el 50% y obviamente tienen que mirar las cosas con mayor atención. Lizardo, otro capítulo que quería abordar contigo era lo de la fusión de los bancos y nos quedan aproximadamente 2 minutos antes de cerrar el programa. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, vamos a ver. Mira, aquí hay una cuestión clara. Hay un momento determinado, algunos de los bancos pequeños en Paraguay, como hemos estado viendo, son bancos de 3-4 billones de guaraníes de balance. Sí. Y que comparados con los grandes que tienen balances de 25-30 billones, pues hay una diferencia muy notable.
Estos bancos pequeños, lógicamente, su crecimiento es más difícil porque tienen que captar pasivos a tasas más caras para poder competir con los bancos grandes, porque no es lo mismo depositar en un banco de primer nivel que en un banco de segundo nivel. No es que no sean de confianza, pero evidentemente no es lo mismo tener tu dinero depositado en un banco de primera línea que en un banco de segunda línea. Totalmente. Eso es lógico, ¿no? Entonces estos bancos pequeños tienen que pagar más por el pasivo, y también cuando prestan a sus clientes, para poder competir, a veces tienen que competir con precios bajos, con los cuales sus márgenes financieros pueden eventualmente ser reducidos. Sí. Si prestan más caro, evidentemente prestan con menos garantías a esos clientes. Claro. Por eso, en algún momento determinado puede darse la circunstancia de que veamos alguna función adicional cuando estos bancos pequeños, digamos, su crecimiento sea moderado. Ahora vamos a vivir el anuncio que se ha hecho de Continental y Banco Río, que es una decisión estratégica de grupo, y evidentemente eso va a llevar su tiempo, y las fusiones todas son complicadas. No es desde el punto de vista financiero propiamente dicho lo que estoy manifestando, sino desde el punto de vista de la integración de dos plantillas. No es nada fácil el personal del banco pequeño incluirlo en el grande. ¿Con quién me quedo? ¿Con el del banco de primera línea o con el de segunda línea? ¿Quién es mejor? ¿Qué tengo que hacer? Claro. ¿A cuántos puedo despedir o cuántos voy a mantener? ¿Qué número de oficinas voy a sostener o qué número de oficinas tengo que reducir? Las fusiones son todas complicadas. Esta es una fusión relativamente importante, pero que yo creo que se puede manejar. Que yo, como te explicaba en otras reuniones, he vivido dos fusiones muy grandes en España, la de mi banco, que era Central con Banco Hispanoamericano, y después Central Hispano con Banco de Santander. Y son fusiones tremendamente complejas, sobre todo por la integración de estructuras de personal. Y eso es muy complejo y difícil. Igual esto es como parte del desarrollo del mercado financiero, ¿podemos denominarlo, Lizardo? Sí, esto de alguna manera también implica el que, por ejemplo, un banco como Continental, la absorción de Banco Río le implica un crecimiento, digamos, de volumen importante. Sí. Va a tener que afrontar un periodo de tiempo determinado para poder ajustar todos estos aspectos de la fusión, pero evidentemente le refuerza en su número uno del sistema. Pero va a llevar su tiempo. O sea, no es nada fácil. Lizardo, para terminar la nota y agradecerte muchísimo tu tiempo, reflexiones y finales a modo de reforzar sobre cómo estás viendo en el primer bimestre del año 2025 el sistema financiero. Yo lo veo bien. O sea, creo que el sistema, los números de capitalización, los números de la cuenta de resultados son razonables, las previsiones también, los bienes adjudicados se mantienen en volúmenes, razonables. Ahora lo que tenemos que ver es un poco, digamos, qué evolución toman las tasas de interés y cuál es la línea que va a seguir el Banco Central en los próximos meses, que, como te he dicho, yo creo que de alguna manera hay que subirlos. Todo no solamente depende de lo que vivamos internamente en Paraguay, sino también en el entorno internacional, que también está creando muchos problemas y tenemos que manejarnos con eso. Lizardo, te pido que me acompañes un minuto y le pido también a los compañeros un poco de venia porque quiero compartir lo que no podemos dejar de mencionar, que es justamente el anuncio que hizo ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre su política arancelaria, del que estaba anunciando ya desde hace varios meses, así que finalmente se concretó. Y antes de despedirnos de Lizardo, comparto brevemente estas noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 2 de abril, o sea, ayer, la imposición de un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones, intensificando su estrategia para remodelar la economía global. Además, se aplicarán aranceles adicionales a aproximadamente 60 países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales significativos. Por ejemplo, China enfrentará aranceles superiores al 50% en muchos de sus productos, mientras que la Unión Europea, Japón y Vietnam también serán objeto de aumentos arancelarios específicos. Esto lo dice Bloomberg. También, otra parte de este capítulo, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles recíprocos del 10% a las importaciones de todo el mundo, con tarifas adicionales para aproximadamente 60 países, como ya lo mencionaba. Sin embargo, México y Canadá quedaron exentos de estas medidas debido a su cooperación en temas de narcotráfico y migración, de acuerdo con la Casa Blanca. La Unión Europea es otro capítulo también. Trump anunció la imposición de un arancel del 20% sobre las importaciones provenientes de la Unión Europea, medida que entrará en vigor el 9 de abril. Trump justificó esta decisión acusando a los 27 estados miembros de estafar a Estados Unidos y calificó a la Unión Europea de patética. Además, se anunciaron aranceles superiores al 50%, como ya mencionaba, para China.
Y en respuesta, la presidenta de la Comisión Europea calificó la medida como un duro golpe para la economía mundial y anunció que la Unión Europea está preparando contramedidas para proteger sus intereses y empresas en caso de que fracasen las negociaciones. Ya a nivel regional, el gobierno brasileño no descarta recurrir a la Organización Mundial del Comercio para impugnar los aranceles del 10% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a las importaciones brasileñas ya desde ayer, que se dio a conocer. Sin embargo, la prioridad inmediata de Brasil es negociar directamente con Estados Unidos para revertir estas medidas consideradas violatorias de las normas de la OMS. Y Uruguay también figura con un arancel del 10%. Sí. Recordemos que Paraguay también está en la lista con 10%. Fíjate que estoy mirando un dato que quiero mencionar. Adelante. El Standard Poor's 500 en Estados Unidos, de la bolsa americana, baja 4% en la peor jornada en 2 años. Y el petróleo Brent baja un 6%. El que baje el petróleo a nosotros nos viene bien, sí, afortunadamente, pero las demás noticias no son nada positivas. Evidentemente el mercado está digiriendo muy mal esta primera jornada, ¿no? E incluso se diría que estaban incorporando ya adentro, pero al parecer no están así a nivel internacional, Lizardo. No está. Vamos a seguir monitoreando entonces. No queda otra. Lizardo, que tengas un excelente día. Lo mismo te deseo, muchísimas gracias por la invitación. Y seguimos en contacto. Gracias. Estuvimos con Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero, hablándonos sobre la dinámica del sistema financiero paraguayo. Nosotros nos despedimos. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.